México mantiene sin resolver el viejo reto de hacer efectivos los derechos sociales, pero ahora sin sacrificar las conquistas que hacen efectivos los derechos políticos. Ciro Murayama. Muy buenas tardes. El Instituto Electoral del Estado de Sinaloa les da la más cordial de las bienvenidas a la presentación del libro La democracia a prueba en la era de la posverdad del doctor Ciro Murayama Rendón Rendón, consejero del INE. Y para comenzar con este evento me voy a permitir presentarles a quienes nos acompañan en este presidium. Bienvenido a Sinaloa, muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor Ciro Murayama Rendón Rendón, consejero del INE y autor del libro La democracia a prueba en la era de la posverdad. Gracias por acompañarnos y estar con nosotros, doctor Rigoberto Ocampo Alcántar, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de Mazatlán, de la Universidad Autónoma de Sinaloa y subsecretario de Educación Media Superior y Superior del Estado. También gracias por acompañarnos y bienvenido Jorge Luis Ruelas Miranda, vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en Sinaloa. Muchas gracias también, por supuesto, a nuestra anfitriona, la maestra Carla Gabriela Peraza Zazueta, consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. Y el moderador para esta presentación del libro, el maestro José Antonio Ríos Rojo, secretario general del H Congreso Estatal. Nos acompañan también, y les agradecemos su presencia, a las consejeras y consejeros del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, doctor Jorge Alberto de la Herrán García, maestra Gloria Isela García Cuadras. Gracias por acompañarnos, maestro Rafael Bermúdez Soto. Bienvenido, licenciado Martín Alfonso Insunza Gutiérrez. Y gracias por acompañarnos, licenciado Óscar Sánchez Félix. Así como también el secretario ejecutivo, licenciado Arturo Fajardo Mejía. Asimismo, voy a agradecer la presencia de algunas personalidades que nos distinguen con su participación en este evento. Los voy a ir mencionando y al final les podemos brindar un fuerte aplauso a todos y cada uno de ellos. Gracias por acompañarnos a la diputada de la 63 Legislatura del Congreso Estatal, Gloria Imelda Félix. Maestra Sandra Guadalupe Martos Lara, síndica procuradora del Ayuntamiento de Culiacán. Maestro Eleazar González Armenta, en representación del presidente municipal de Culiacán, licenciado Jesús Estrada Ferreiro. Por parte del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa nos acompaña su presidente, licenciado Guillermo Torres Chinchillas, así como las magistradas y el magistrado, maestra Maisola Campos Montoya, licenciado Diego Fernando Medina Rodríguez. También por parte de los partidos políticos nos da mucho gusto que estén con nosotros, licenciado Audomar Ahumada, dirigente estatal del PRD, licenciado Juan Carlos Estrada Vega, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, licenciado Gonzalo Estrada, en representación de Jesús Valdés, presidente del Partido Revolucionario Institucional en Sinaloa, y también con nosotros, bienvenido ingeniero Renato Ocampo, secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. También es un placer recibir de parte del Supremo Tribunal de Justicia del Estado a las magistradas Gloria María Zazueta Tirado y maestra María Gabriela Sánchez García, así como al magistrado maestro Canuto Alfonso López López y la magistrada Bárbara Campuzano. También es un gusto saludar a la licenciada Norma Sánchez Castillo, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de Sinaloa, y a todos los representantes de los medios de comunicación que nos acompañan, tanto de radio, televisión, prensa escrita como medios digitales. Bienvenidas y bienvenidos todos. Y también, por supuesto, nos acompañan autoridades del Instituto Nacional Electoral en nuestro estado, de partidos políticos, funcionariado estatal y municipal, de órganos autónomos, así como del sector educativo y representantes de organismos civiles y cámaras. Un fuerte aplauso para todos ellos y cada uno de ustedes por acompañarnos.
Y para dar inicio voy a presentarles ahora a quien va a fungir como moderador en esta presentación de este libro, La democracia a prueba en la era de la posverdad, al maestro José Antonio Ríos Rojo, secretario general del H Congreso del Estado. El maestro José Antonio es ingeniero civil, es egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa, tiene un diplomado en análisis políticos por la Universidad Iberoamericana 1990-1991 y tiene estudios de maestría en historia regional por la Universidad Autónoma de Sinaloa 1991-1993. Tiene especialidad en estudios electorales por la Universidad Autónoma de Sinaloa y especialidad en reforma del Estado, impartido por el Colegio de Sinaloa. Fue diputado federal por el PMS-PRD en 1988 a 1991 y diputado local en el Congreso del Estado de Sinaloa por el PRD del 2001 al 2004. En cuanto a su trayectoria partidista, el maestro ha sido presidente estatal del Partido Mexicano de los Trabajadores, PMT, del 86 al 87, presidente estatal del Partido Mexicano Socialista, PMS, candidato a senador en 1994 por el PRD, candidato a senador por Sinaloa por la Coalición por el Bien de Todos en el 2006, representante del PMT ante el Consejo Estatal Electoral de Sinaloa 1986, representante del PRD ante el IFE, Sinaloa en el 91, representante del Consejo Estatal Electoral de Sinaloa en 1992, representante del PRD ante el Consejo Estatal Electoral en el 2001, así como también en el 2009. Afiliado a Morena en diciembre del 2013, representante de Morena en el Consejo Distrital 5 del INE en Sinaloa 2015, representante de Morena actualmente a partir del 2017 ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa y es responsable estatal del programa de defensa del voto en Sinaloa Morena. Me voy a pedirles que le brindemos un fuerte aplauso al maestro José Antonio Ríos Rojo, moderador de esta presentación del libro del maestro Ciro Murayama Rendón Rendón, La democracia a prueba en la era de la posverdad. Adelante, maestro. Pues muy buenos días a todas y a todos. El primer comentarista es el doctor Rigoberto Campo Alcántar. Lo conocí en el 97 en una huerta llena de mangos, estábamos organizando una campaña para rectoría, un proceso electoral fue donde lo conocí, ganamos. Al paso de los años me visitó en las oficinas del PRD, yo me encargaba de asuntos electorales y él buscaba el aval para ser presidente de lo que hoy es el IES, en aquel tiempo Consejo Estatal Electoral. Le di el aval, no sé si para bien o para mal, eso ya corresponde a ustedes evaluarlo. El caso que Rigoberto fue presidente del Consejo Estatal Electoral, se ha desempeñado como maestro en la controvertida Facultad de Ciencias Sociales de Mazatlán, es su centro de trabajo. Tiene varias publicaciones sobre estudios electorales, es de los pocos centros de estudios que tiene publicaciones sobre sociales, una revista llamada Arenas, y lo veo frecuentemente en estas últimas semanas porque en coordinación con ellos estamos haciendo esfuerzos para que la Universidad Indígena ubicada en el norte del estado tenga una nueva ley orgánica. Entonces él representa a la CEPIC y entonces tenemos trato frecuente. Él es egresado de la UNAM, de la Escuela de Economía. Después les digo quiénes fueron sus compañeros, ahorita no. Y tiene estudios de doctorado en Francia, ¿no? Es un estudioso de esta materia, ¿no? De todo lo que tiene que ver con cuestiones electorales. Cedo la palabra al compañero Rigoberto Ocampo. Muchas gracias, maestro Rojo, Carla, maestro, autor, muchas gracias. Tenemos un camino recorrido, el autor y un servidor. En algún momento él era el que firmaba las autorizaciones para publicar libros en el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. Era uno de los 3 encargados del comité editorial.
hoy nos ocupa comentar el libro La democracia aprueba elecciones en la era de la posverdad. Comentaba con el doctor Murayama que el primer fogonazo que te da este libro es su marco de referencia. El marco de referencia es un luchador mexicano de la izquierda, Carlos Pereira, por muchos de ustedes conocido, muy bien reconocido por el moderador de esta mesa. Y dentro de este fogonazo de referencia de Carlos Pereira, nos dice un luchador de la izquierda mexicana que luchaba por el socialismo: hey, todo esto pasa por un proceso de consolidación democrática. Y ahorita decirlo, el maestro Audomar seguramente, pues no hay de otra. El maestro Heriberto Arias, pues sin lugar a dudas dirá, no hay de otra. Pero cuando lo dices en 1980, cuando lo estás reformulando y todavía no se cae el muro de Berlín, decir eso tenía muchas implicaciones. Y entonces recorres las referencias del maestro Pereira, que hace el marco normativo, y dice el autor: las conquistas de la agenda democratizadora en México se ven eclipsadas por la persistencia de los añejos problemas como la pobreza masiva, la impresentable desigualdad social, a los que se añade el agravamiento de otros lastres, en especial el de la inseguridad pública, que hace del miedo y el hartazgo un estado de ánimo habitual entre la población. Y luego dice: los malos resultados económicos lastran el aprecio por la democracia. Desprenderse de la democracia formal implica desprenderse de la democracia, él dice, toda, yo diría, punto. No puede haber, retomo la disposición que dice Pereira, una democracia sin democracia procedimental. Eso yo lo pongo, él tiene otros términos, pero la construcción del libro es precisamente la forma en que México presenta a los ciudadanos esa democracia institucional, funcional, procedimental, que permite que cada 3 años los mexicanos elijamos a nuestras autoridades. Rechazar las formas democrático-representativas en nombre de quién sabe qué democracia directa significa rechazar la democracia sin más y optar por mecanismos que no pueden sino: 1, generar caudillismos; 2, clientelismo; 3, paternalismo; 4, intolerancia, y dice Pereira, etcétera. Estas 2 referencias me llevaron a mí, cuando concluí el libro, a recordar que es necesaria esa institucionalización para poder dar cabida a la transmisión pacífica, lo dice el libro del doctor Murayama, sin generar violencia ni derramar sangre. Y entonces regreso a una referencia de un artículo también escrito a finales de los 80 y publicado en los principios de los 90, donde preguntan 2 autores, Schmitter y Carl, ¿qué no es democracia? Porque coinciden con todo lo que planteaba Robert Dahl de lo que es democracia. Y desafortunadamente, desde entonces y hasta hoy, democracia no es eficiencia económica, no es eficiencia administrativa, no es orden, no es consenso, no es estabilidad ni gobernabilidad. Desafortunadamente, eso no es democracia.
Y prueba de ello es el comparativo que hace de estadísticas de bienestar al inicio del libro el doctor Murayama, para demostrar cómo hemos consolidado a los 20 años últimos un proceso democrático e institucional en México, y sin embargo las diferencias sociales, económicas y las desigualdades persisten. Pero no es el tema. Y entonces, lo que sí es fundamental es que en la referencia primera no puede haber más que democracia para que podamos avanzar como sociedad en un desarrollo, porque si no, quedan los 4 sustantivos que señaló Pereira y ese etcétera, que puede ser muy oscuro. Son 4 que ya erizan la piel, pero los que vienen en el etcétera que deja Pereira pueden ser muy oscuros. Y entonces recuerdo lo que alguna vez leí de un autor que hemos discutido mucho, el doctor Ríos, el maestro Ríos y un servidor, y que es lo que plantea Robert Mitchell en 1909, igual que Pereira, luchando desde la socialdemocracia para construir una Alemania diferente, y dice: ante la incompetencia perpetua de las masas, tenemos que reconocer la existencia de 2 principios reguladores: la tendencia ideológica de la democracia hacia la crítica y la fiscalización, la tendencia opuesta efectiva de la democracia hacia la creación de partidos cada vez más complejos y diferenciados, es decir, cada vez más basados sobre la competencia. 1909, y está diciendo: es la única manera que tenemos de que las masas no desborden, que haya crítica y fiscalización y la posibilidad de que llegue otro, sin la violencia y sin la sangre. Desafortunadamente para Mitchell, el etcétera fue trágico. En Bolonia, salió al balcón de su casa y vio a las camisas pardas golpear estudiantes y matar obreros, y puso fin a sus días. Hoy tenemos una consolidación democrática, tenemos instituciones, está el INE, está el IES, están los tribunales, está un poder legislativo autónomo, hay órganos autónomos en materia de acceso a la información pública, de derechos humanos. Existe un entramado en donde los ciudadanos mexicanos y sinaloenses podemos participar y decir libremente y publicar libremente lo que opinamos y lo que queremos para México. Y continúa ganando quien más votos tiene. Y de eso se encarga el doctor Murayama y la maestra Carla Peraza, de contar los votos, y gana el que más votos tiene. Concluyo con 2 referencias. La primera, en su epílogo el doctor dice: la democracia es una tabla en un mar bravo. Muchos de ustedes saben que yo surfeo, doctor, es una tabla de surf, a veces nos salvamos cuando está la mar brava, pero me gusta más la referencia que hace con mucha ilusión Robert Mitchell en 1909, con la fábula del campesino que le deja a sus hijos un tesoro escondido en la parcela. Los hijos van y revuelven la tierra, y por supuesto no había el tesoro en la parcela, y uno de ellos dice: bueno, pues ya que la removimos, vamos a echar trigo para que salgan espigas. Cuando nacen las espigas y venden la producción de trigo, encuentran que esa era la herencia de su padre. Y esa es la democracia. Ese trabajo que menciona en sus capítulos el doctor Murayama y a las que les dedica el libro,
a los cientos de miles de trabajadores que han hecho que cada domingo, cada 3 años que hay elecciones, ustedes tengan la oportunidad de votar, tengamos la oportunidad de decidir nosotros quién va a dirigir los destinos del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo y las alcaldías. Ese es el homenaje que hace el doctor Murayama y explica cómo consolidamos que haya ciudadanos en las casillas, consolidamos que haya conteo de los votos, incluso que se sepa antes de las actas finales por procedimientos estadísticos desde 1994 a la fecha, quién va en primer lugar en las tendencias. Se acabaron las manifestaciones afuera, el INE sale y dice: este es el resultado preliminar. Eso ha servido para consolidarnos. En ese sentido, pienso que este libro es un ejercicio de memoria histórica con una referencia a no olvidar lo que Carlos Pereira dijo en los 80s sobre los demonios que están afuera y ese etcétera que no podemos olvidar, porque muchos de nosotros todavía recordamos los tiempos en que no había democracia. Muchas gracias, doctor. Muy bien. También la editorial Cal y Arena, que publica el libro que se comenta, también ha publicado la obra de Carlos Pereira. Cuando yo supe de la existencia de Carlos Pereira fue a través de un libro publicado por Alianza Universidad, y alguien me dijo por ahí que era el primer mexicano que le había publicado Alianza Universidad. Esa parte, pues ahí la tengo todavía viendo si es cierto o no, ¿no? Pero ese es Carlos Pereira. A continuación, sigue Jorge Luis Ruelas Miranda, quien comentará. Él es, por nacimiento, es vecino nuestro. Él nació en Guaymas, Sonora, con estudios de licenciatura en Derecho en la Universidad de Baja California. Ha estudiado varios diplomados de asuntos electorales. Actualmente está cursando una maestría en procesos electorales. Y en el proceso electoral pasado de 2017-2018, él estuvo como presidente del Consejo Estatal Electoral aquí en Sinaloa, del INE. Actualmente es presidente de su junta local, ¿no? Tiene la palabra el compañero Jorge Luis Ruelas Miranda. Buenos días a todas y todos. Hace unos días llegó a mis manos un libro cuyo título me pareció provocador: La democracia a prueba, elecciones en la era de la posverdad. De inmediato quise saber por qué el autor, el doctor Ciro Murayama, le puso este título a su libro. Y pensé en responder para la audiencia básicamente 2 preguntas. La primera, ¿para quién es este libro? ¿Quién debe leerlo? La segunda, ¿qué vamos a encontrar en sus páginas? Para empezar, este libro es para personas que de alguna manera están relacionadas con la materia electoral. Puede ser que se desempeñen como parte del funcionariado electoral o como consejeras o consejeros. Para ellos, el libro es un recuento preciso del proceso electoral y les dará o nos dará argumentos para explicar mejor nuestro trabajo. Pero también es para personas que quieren conocer del sistema electoral mexicano. En este caso, el libro les va a dar información estructurada para que conozcan de primera mano cómo se desarrollan los procesos electorales en nuestro país. Y por supuesto, es también para quienes dentro de unos años serán los estudiosos de la materia electoral y el desarrollo de la democracia en México. Seguro será una lectura obligada. Para responder la segunda pregunta, me di la tarea de hacer una selección de párrafos, porciones, ideas que a mi juicio podrían expresar en pocos minutos el contenido del libro para que las personas presentes lo consideren una opción seria para tenerlo en su biblioteca, pero sobre todo para leerlo. El libro empieza fuerte, con contundencia dice: en 3 de las últimas 4 elecciones presidenciales
han sido con alternancia, el 75% de las veces. Y para que esos cambios se expresen de manera pacífica existen las elecciones, así lo apunta el autor. Esto solo es posible en regímenes democráticos. El libro establece una especie de paralelismo entre las elecciones del 1998 y 2018. En estas dos elecciones, los candidatos ganadores obtuvieron más de la mitad de los votos, lo que no sucedió en ninguna otra de las elecciones dentro de ese periodo. Pero fuera de esto, en nada se parecen estas dos elecciones. La primera careció de los elementos de certeza que son básicos para las elecciones. La del 2018 contó con autoridad electoral autónoma del gobierno, padrón confiable, condiciones equitativas de la competencia, mesas directivas de casilla con ciudadanos independientes, actas expuestas al escrutinio público, cifras oficiales de resultados el mismo día de la elección, calificación por un tribunal adscrito al Poder Judicial, todos estos elementos ausentes en la elección de 1988. Entonces, no hay comparación entre ellas. El autor nos presenta un brillante análisis de la alternancia en las elecciones presidenciales y hace lo mismo en la composición del Congreso. Entonces, comprendemos el título que puso 20 años sin un partido dominante. Ahí lo van a encontrar. Un dato muy interesante en la integración del Congreso es lo que el autor denomina el índice de alternancia, dando cuenta de que en el sistema de partidos, el sistema de partidos y la representación política no son una fotografía inmutable, sino que la ciudadanía cambia el sentido de su sufragio de manera continua. Y pone varios ejemplos. Yo tomé uno. En 2018, esto sucedió en 240 distritos, lo que representa el 82% del total de los distritos del país. Las personas que tengan debilidad por los números y por las estadísticas van a encontrar en este libro mucha información para su análisis. Por ejemplo, en el primer capítulo encontramos que 5.5 millones de personas que votaron por López Obrador no lo hicieron por los candidatos de su coalición a la Cámara de Diputados. Y 5.3 millones de personas que votaron por él no lo hicieron por los candidatos de su coalición al Senado. Lo que muestra, como dice el autor, que el electorado sabe votar diferenciadamente. También nos da cuenta de la alternancia en los gobiernos locales y municipales. Eso no se los voy a platicar para que ustedes lo lean en el libro. Solo haré una referencia en este sentido. En el cuatrienio 2015-2018, las apuestas estaban doble contra sencillo a que ganaba un candidato de oposición en lugar de uno postulado por el partido en el gobierno. Entonces podemos observar claramente que es una era marcada por las elecciones que producen alternancia, y el fenómeno extendido y persistente de la alternancia política solo puede tener verificativo en elecciones competidas y auténticas, como las que han existido en nuestro país en las últimas décadas. Así lo expresa el autor. El capítulo 2 nos habla de la magnitud de la elección del 2018. El ejercicio democrático más amplio en la historia de nuestro país. El autor da cuenta de la participación de 56.611.000 ciudadanos que ejercieron su derecho a votar. Esto representa el 63.42% de la lista nominal y se registró la participación más alta en las últimas 3 elecciones presidenciales. Se eligió un nuevo presidente de manera pacífica y libre, conformando el Congreso de la Unión, pero además 17.682 cargos locales, para lo cual el Instituto Nacional Electoral instaló 156.000 casillas, más de 156.000 casillas, y para eso se requirió una participación de casi 1 millón de personas que se desempeñaron como funcionarios de casilla. Eso es lo que encontramos en el libro. Estos y otros datos se pueden encontrar en este capítulo y describen, como lo expresa el autor, la auténtica movilización que son las elecciones en cada rincón del territorio nacional. Llaman la atención algunas otras pinceladas, por ejemplo, cuando el autor menciona que en México, por una vez, los ciudadanos son iguales el día de las elecciones. Pues lo mismo pueden votar en San Pedro Garza García, Nuevo León, que en San José Tenango, Oaxaca, o en Corregidora Querétaro, que en Batopilas, Chihuahua, y todos los votos valen lo mismo.
También encontraremos párrafos muy interesantes que narran cómo el diseño electoral mexicano se construyó a partir de los años 90, como respuesta a los abusos contra los derechos políticos de los ciudadanos que ocurrieron en la época del partido hegemónico. Esto implica que se hayan establecido múltiples pasos complejos que son verificados una y otra vez para asegurar la limpieza y la legitimidad de los comicios. Así que en la elección del 2018, el fraude electoral era imposible. Desde el momento en que existieron múltiples garantías legales e institucionales para asegurar que solo la libre voluntad del electorado definiera a perdedores y a ganadores. En la página 73, la señalo para que no se la pierdan, hay un párrafo que describe la ciudadanización del proceso electoral de manera magistral. Dice: el Estado, con funcionarios de carrera y especialistas en la materia electoral, converge con ciudadanos de a pie, encargados de tomar las decisiones más importantes, de encontrar y capacitar a otros ciudadanos que reciben y cuentan los votos, que después serán computados por otros ciudadanos que suman cada acta de cada casilla y emiten una declaración de validez de los comicios, todos acompañados, vigilados y observados a cada paso por los partidos políticos. Hay otro párrafo que me encantó en este mismo capítulo y dice: los supervisores y capacitadores electorales son verdaderos héroes anónimos de los procesos electorales. Cada capacitador tiene que visitar varias veces 600 personas en promedio y se hace responsable de por lo menos 4 casillas. Los capacitadores asistentes electorales son el vínculo entre una institución del Estado, el INE, y la ciudadanía. Son ellos quienes visitan cada rincón del país, incluso en días de intenso sol, lluvia persistente o frío extremo, con la meta de obtener casillas completas. Recorren distritos de día y de noche, pues a algunos ciudadanos solamente se les puede localizar en horario no laboral. Y sortean con gran dosis de creatividad y convicción las excusas que expresan los ciudadanos para no participar. Después de un recorrido detallado por el proceso electoral, este capítulo termina respondiendo a la pregunta que todo mundo se hace en cuanto al costo de las elecciones, diciendo: por supuesto hay áreas de oportunidad para hacer menos onerosa y complicada la organización de las elecciones. Los cómputos podrían abreviarse si se contara con una urna electrónica de votación. Y creo que cada día somos más los que estamos de acuerdo con esta afirmación. El siguiente capítulo inicia diciendo que toda elección confiable empieza por disponer de un padrón confiable de votantes. Por lo que no es casual que en 1990 la primera tarea que se le encomendó al recién creado Instituto Federal Electoral fuese la de confeccionar desde cero un nuevo padrón electoral bajo la vigilancia cercana de los partidos políticos a efecto de evitar los vicios y las distorsiones previas. También en este capítulo encontramos múltiples cuadros que resumen la historia del padrón electoral en nuestro país. Por ejemplo, la composición del padrón electoral y la lista nominal de electores por género, la evolución del padrón desde el 94 hasta el 2018, ahí está, el padrón electoral por intervalos de edad para la elección del 2018, el padrón electoral por entidad federativa y sus porcentajes, inscripciones al padrón electoral por año según rangos de edad de 2010 al 2018. Este es bien interesante porque ahí podemos ver la evolución del registro de jóvenes de 17 y 18 años en los años electorales. Mención especial merecen los casos de exposición al padrón, los casos de exposición de datos del padrón, en donde encontraremos un resumen con información completa de casos ocurridos en 2003, 2013 y 2016. Este último caso corresponde a elecciones en Honduras. Seguro ustedes recordarán Choice Point, West Digital Ocean. A Sinaloa le resulta cita en este penoso apartado. Si desean conocer los detalles, deberán leer el libro. Y para concluir este apartado, el autor expresa: cabe decir que confeccionar el padrón desde la autoridad autónoma del gobierno, con vigilancia de los partidos políticos para asegurar, como ha ocurrido en casi 2 décadas y media,
que no haya electores rasurados ni posibilidad de que alguien vote 2 veces, así como resguardar los datos sensibles de la ciudadanía, además de trazar mapas imparciales de representación política de la población, son tareas cumplidas, pero no deben descuidarse ninguna de ellas hacia el futuro. El siguiente capítulo habla de la importancia de la difusión oportuna de los resultados electorales y pone ejemplos que no deben de suceder, 1988 y 2006. En el año 2000, gracias al conteo rápido, se había anunciado por el entonces Instituto Federal Electoral la primera alternancia en la presidencia de la República y así ocurrió. También en 2012. En 2006, el IFE hizo un conteo rápido, pero no dio a conocer los resultados, ya que la diferencia entre el primero y el segundo lugar resultó demasiado estrecha para establecer un ganador, y la historia ustedes ya la conocen. El PREP se ha ejecutado desde los años 90 y siempre ha mostrado resultados fidedignos de la votación, de la expresión ciudadana expresada en las urnas. Después de leer el capítulo denominado Conteos rápidos, PREP y cómputos distritales, enfrentar el barroquismo electoral, el lector va a distinguir entre el ejercicio estadístico conocido como conteo rápido y la captura del programa de resultados electorales preliminares, el PREP. Pero también podrá conocer la diferencia entre esos dos mecanismos de difusión entre resultados electorales preliminares, aunque oficiales, del resultado que arrojan los cómputos distritales en todo el país. Pues aunque estos mecanismos de difusión se construyen de manera diversa, al final del día se terminan avalando uno al otro una y otra vez, pues históricamente los resultados difundidos por los 3 mecanismos han coincidido plenamente. Desde luego, estas coincidencias están documentadas en el capítulo correspondiente de esta obra. Mención especial recibe el conteo rápido del 2006, pues como lo expresa el autor, no fue un ejercicio exento de paradojas. Por un lado, alcanzó un altísimo grado de precisión y recabó información de manera ágil. Por el otro, sin embargo, debido a una decisión política del Consejo General del IFE, no se dieron a conocer los resultados a la opinión pública la noche de la elección, por lo que el conteo rápido no contribuyó a desvanecer la confianza en las elecciones que comenzó a crecer la misma noche de la elección. Esto pone de relieve que el conteo rápido, además de requerir técnicos y científicos de alto nivel en su diseño y operación, también precisa de una comunicación política oportuna y un compromiso con la transparencia por parte de la autoridad electoral. Sin duda, esta fue una lección aprendida por el IFE, pues en 2015 el Consejo General del INE acordó que sin importar los márgenes de error, la autoridad debía dar a conocer los resultados del conteo rápido, y esta disposición fue incluida en el reglamento de elecciones, por lo que se hizo aplicable además a los organismos públicos locales electorales que a partir de ese año realizan conteos rápidos para la elección a gobernador. Comprender lo sucedido en la elección del 2018 es comprender la evolución de los procesos electorales, como la autoridad electoral realiza las tareas encomendadas por el legislador para respetar sin reserva alguna la voluntad ciudadana. Y eso es lo que está a prueba, nuestra democracia. Esto es lo que encontramos en el libro y bueno, esta es la versión corta. La otra es la lectura completa del libro, pero me llevará más de 15 minutos. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. A principios de los 80, 3 de las personas que observo aquí entre el público, Heriberto Arias, Claudio Morales y Audomar Ahumada Quintero y un servidor, nos embarcamos en una bonita aventura en la formación de un sindicato nacional, el SUNTU. De él no hablaré. En ese periodo me tocó conocer a José Goldenberg, Karkowski. ¿Por qué hablo de Goldenberg? Porque José Goldenberg, junto con Becerra y Salazar, desde mi punto de vista, tiene uno de los mejores libros que explica la transición democrática en México. El libro se llama La mecánica del cambio político.
publicado por Editorial Cal y Arena. Creo que ese libro y el actual de Ciro Murayama viene a completar el cuadro para entender esta transición que hemos estado viviendo, los procesos electorales y todo lo que tiene que ver con elecciones. Creo que estos son dos grandes libros que nos explican este cuadro y que tiene su origen en un grupo que en 1981-82 empezó a hacer política aquí en México y que nosotros en la izquierda le llamábamos los mapaches, Movimiento de Acción Popular, ¿no? ¿Por qué digo Movimiento de Acción Popular? Pues es un grupo que se expresa en Nexos, pero que también se expresa en el Centro de Estudios de la Transición Democrática. Y creo que el libro primero de Goldenberg y este libro de Ciro Murayama tiene que ver mucho con ese Centro de Estudios de la Transición Democrática, que en lo personal me tocó conocerlo con Pablo Pascual Moncayo, que en paz descanse. El siguiente orador es la maestra Carla Gabriela Peraza Zazueta. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad, por la Escuela Libre de Derecho, lugar donde también cursó una maestría en Derecho Constitucional y Amparo. Ella ha estado en estas cosas de los órganos electorales por lo menos 17 años, ha estado en diversos puestos. Actualmente es la presidenta del IE, del Instituto Estatal Electoral del Estado de Sinaloa. Pero además también le gusta mucho moverse en estos asuntos de las mujeres, la pluralidad, la democracia. Y entonces es muy activa la compañera Carla. Y le cedo el micrófono a la compañera Carla. Muchas gracias por la presentación, maestro Ríos. Buenas tardes a todas y todos los presentes. Primero que nada quiero agradecer al doctor Ciro Murayama Rendón por aceptar estar acá. Lo encontré en agosto en Toluca y platicábamos en una reunión nacional y estaba platicando justo de su libro. Acá también lo acompaña un buen amigo, Fernando Arrute, quien además es colaborador de este libro, y me comentó que lo iba a presentar el 2 de octubre, que si podía presentarlo por acá. Y bueno, hoy estamos aquí reunidos. Muchas gracias por escoger a Sinaloa para que sea la tercera presentación de su libro, que recién presentó el 2 de octubre en la Ciudad de México y el 8 de octubre en Aguascalientes. La democracia a prueba, elecciones en la era de la posverdad, es una obra de consulta, yo diría, de todos los días para quienes nos desempeñamos en la función electoral. Pero a mí me ha parecido muy interesante estar leyendo el libro, porque creo que ante todas las dudas que de repente quienes más se cuestionan son en tu casa, tus amigos, del desempeño que haces como autoridad electoral, creo que debe de ser también una consulta obligada para que el ciudadano o ciudadana, a mi familia también, y sepan todos los pasos y todas las cuestiones por las que pasamos las autoridades electorales administrativas, el porqué de las decisiones de las autoridades jurisdiccionales y puedan entender un poco lo que aconteció en esta elección, la más grande de la historia de 2018. También agradezco mucho al doctor Rigoberto Campo por aceptar. Rigo, muchas gracias. Agradezco también al maestro Ríos, que inmediatamente cuando le comenté de qué era la presentación, me dijo que sí, sin saber si pudiera tener agenda el día de hoy, y hasta le tuvimos que hacer un ajuste en la hora. Le agradezco mucho que haya aceptado. Y bueno, por supuesto a Jorge Luis, mi compañero en estas tareas electorales, y que por cierto agradezco siempre tu disposición para con el instituto. Jorge Luis, gracias también por estar acá. A todos ustedes, académicos, columnistas, autoridades, diputados, a mis compañeras y compañeros consejeros, a los medios de comunicación, por supuesto, a la sociedad civil,
al público en general, gracias por estar acá. La democracia aprueba Elecciones en la era de la posverdad, una obra que se caracteriza por tener como eje central de análisis las elecciones de 2018, todo ello sin dejar de lado los procesos electorales que se han desarrollado en el siglo actual. Quería yo antes empezar diciendo que no soy muy buena para hacer resumen, trataré de ser rápida, pero es que me han parecido, y abordé aquí solo los capítulos que me fueron más importantes para mí, y espero que no me tome más de los minutos que ya me estaban diciendo por acá. En este libro se declara desde la introducción que México ya era una democracia desde antes de las elecciones de 2018, que la democracia es una amplia construcción social, colectiva y de ninguna manera es una aparición espontánea debido a un resultado en específico. Señala que la realidad democrática ha sido la consecuencia del resultado de esfuerzos de muchos años por parte de ciudadanos y organizaciones, un prolongado proceso histórico que comenzó, por lo menos a partir del movimiento estudiantil de 1968, quienes tenían un reclamo claro ahí sobre la autoridad. Confirma que de acuerdo con estudios de opinión existe un bajo aprecio social por la democracia. Ya lo decía Rigoberto en su intervención, que todo esto es producto de la valoración que se hace a la misma y que no se limita al desempeño electoral, sino que son los malos resultados en la economía que afectan el aprecio de la democracia. Mientras la población no encuentre resueltas sus satisfacciones principales, no comprenderá qué es vivir en democracia. De ahí que el libro se dedique a explicar el modo en que se llevaron a cabo las elecciones de 2018 en un contexto marcado por la desconfianza. Una desconfianza hacia las instituciones públicas y de bajo aprecio por la democracia, enfatizando de entrada que fue la preexistencia, ya existían normas e instituciones electorales democráticas, lo que permitió el resultado electoral y no fue al revés. Mediante la exposición de resultados electorales, el primero de los ensayos, de 12 capítulos que conforman esta obra, explora la preferencia ciudadana en las elecciones que han generado una expansión constante de las alternancias, también ya se mencionaba anteriormente. Los humores públicos y el respaldo a las fuerzas políticas son cambiantes, escribe, y para esos cambios para que estos cambios se expresen de manera pacífica, existen precisamente las elecciones. Por lo que hace a las elecciones locales, señala que en los últimos años se incrementaron las posibilidades de triunfo de un partido de oposición en elecciones para una gubernatura, lo que prueba que la alternancia ya estaba ahí. Destaca también que hay alternancias porque hay democracia. México vive los años de mayor cambio de partidos gobernantes en el plano municipal, estatal y federal. El segundo de los ensayos se enfoca en el aspecto de la organización de las elecciones de 2018 y establece que desde un primer momento existieron múltiples garantías legales e institucionales para asegurar que solo la libre voluntad de los electores definiera a perdedores y a ganadores. Enfatiza que el diseño electoral que posee nuestra nación se construyó a partir de los años 90 como respuesta precisamente a abusos contra los derechos políticos de los ciudadanos que ocurrieron en la época del partido hegemónico. Considerando como elementos muy particulares del modelo electoral mexicano actual, el hecho de que las elecciones son organizadas por autoridades autónomas del gobierno, dando lugar a una institución en la función, que son los funcionarios de carrera, los que están en el Servicio Profesional Electoral Nacional, y especialistas en la materia, todos ellos confluyen con los ciudadanos de a pie, que son los que se encargan de tomar las decisiones en una elección, las más importantes, y que además son los que se encargan también
de encontrar y capacitar a los ciudadanos por un sorteo y que son los que van a estar en las casillas recibiendo y contando los votos. Todos ellos son nuestros vecinos. Y además, después van a ser computados también por otros ciudadanos que emitirán la declaración de validez. Los 300 consejos y nuestros consejos distritales están integrados por ciudadanos. Procedimientos todos bajo el acompañamiento de representantes de partidos políticos y candidatos independientes. Describe clara y puntualmente los procesos que se llevan a cabo para conseguir la integración de los órganos electorales, así como pormenores relacionados con la capacitación a funcionarios de casilla y el desafío que representó la casilla única, sobre todo en esta elección pasada, en las que fueron recibidas simultáneamente las votaciones para las elecciones locales y federales. Narra los mecanismos de seguridad diseñados para garantizar el principio democrático que señala que a cada ciudadano le corresponde un voto en una elección. Y también señala la cadena de eventos que permiten la construcción transparente de los resultados desde la casilla hasta los cómputos definitivos. Reconoce que la implementación de la urna electrónica de votación podría ser la vía para abreviar los cómputos electorales. Sin embargo, advierte que cualquier reforma tendiente a facilitar la organización de las elecciones debe mantener la autonomía de las autoridades electorales y desandar el camino de la desconfianza que ha tornado reiterativos y confusos los procedimientos electorales. En el capítulo, ya lo mencionaba mi compañero Jorge Luis, que refiere al padrón y la geografía electoral, me quedaré yo destacando nada más que a principios de los 90 el Instituto Federal Electoral es cuando hace lo que es la construcción del padrón electoral y que este es un padrón, el padrón electoral de México, considerado como uno de los más robustos del mundo y que de un tiempo a la fecha el tema del universo de electores no haya vuelto a ser motivo de disputa en los comicios. Ya no votan los muertos. Si no hay información fidedigna sobre el resultado de las elecciones al concluir la votación, si se retrasa su emisión, si comienzan las proclamaciones de triunfo de uno u otro candidato, se abren, por supuesto, las puertas de la incertidumbre. Tras los eventos de la elección presidencial de 1988, se han creado normas e instituciones electorales que buscan ofrecer certeza, máxima publicidad y legalidad. Tal es el caso de los conteos rápidos del programa de resultados electorales preliminares y las reglas para normar los cómputos, a los que les dedica un capítulo en el que hace el balance de esta compleja tarea, sobre todo del PREP en 2018. Aquí se pone en evidencia el nivel de complicación que representó el procesamiento de resultados ante la existencia de coaliciones integradas por 3 o más partidos políticos y ante lo dilatado de los procesos de escrutinio y cómputo debido a las numerosas elecciones que se depositan en el modelo de casilla única. Por mencionarles un caso, en la elección de 2017 de Coahuila, existieron 142 formas válidas para votar en una sola boleta. Eso lo hace muy complejo a la hora de nuestros vecinos estén haciendo los escrutinios y cómputos. También opina que el proceso electoral de 2018 evidenció que el modelo actual de votación es incompatible con un PREP ágil, lo que podría provocar dificultades en elecciones muy competidas. Yo estaba con Rigoberto en 2004 cuando tuvimos una elección muy competida aquí en el estado que todos los presentes deberán de recordar, para no mencionar las cifras y lo compleja que fue, hoy entiendo más que nunca al doctor, esa elección. Por eso es importante para el doctor revisar estas situaciones con este PREP para que los ciudadanos tengan oportunamente los resultados. Ya lo decía mi compañero Ruelas, en este capítulo hace un bosquejo de cómo son en otros países las elecciones en 5 horas, por decir un ejemplo, tienen ese mismo día de la jornada electoral el 100% de la decisión
de los ciudadanos. El recuento del 75% de las casillas, mismo que por cierto no modificó un solo resultado electoral, implica en los hechos que se desconfía de los ciudadanos, nuestros vecinos, que hacen el escrutinio en las casillas, pese que a la vez se reivindica la ciudadanización de las elecciones. El consejero Ciro Murayama también alude en este libro a los partidos políticos y candidaturas independientes. A mí me pareció un capítulo muy interesante que recomiendo, porque hace cuenta todo paso por paso de cómo fue que obtuvieron las firmas, los ciudadanos, todo lo que alegaron, todo lo que vimos en prensa. De verdad es un capítulo que les recomiendo para que, de voz del consejero Ciro, que lo vivió, y ahí vienen también sus exposiciones en sus sesiones, sus votaciones, de qué consistió estas fuertes querellas que en 2018 se relacionaron con la obtención precisamente de muchos apoyos ciudadanos falsos para las candidaturas independientes a la presidencia de la República de Margarita Zavala, Armando Ríos Peter y Jaime Rodríguez Calderón. Otra de las conclusiones significativas de esta obra es que en un mayor tiempo de exposición mediática no significa necesariamente la obtención de mayor votos. Expresión alineada con los hallazgos de la revisión del modelo de financiamiento para los partidos políticos y los datos de los gastos de las campañas presidenciales de 2018, lo que deja claro que fue el voto y no el dinero lo que definió las elecciones. Gastar más, dice, no se traduce en más votos, y el mensaje se ha entendido. En 2018 concurrieron las campañas de menor contaminación visual en las ciudades y poblaciones del país, y señala que ojalá que sea la ruta a seguir, porque saturar de publicidad no es comunicar mejor. Para persuadir hay que convencer, no derrochar. Si bien en el sistema electoral mexicano existen vías institucionales para procesar los conflictos relacionados con las disputas políticas, el litigio ha llegado a niveles muy altos. México es quizá la nación democrática con mayor cantidad de juicios alrededor de las elecciones. La explicación de este fenómeno la encuentra, amén de las características de la cultura política nacional, en el diseño legal institucional, en las sobreregulaciones, que detalla muy bien en este capítulo también, que provocan que las controversias o impugnaciones se multipliquen, y que los criterios jurisdiccionales, hay un criterio de sala superior, impidan desde 2009 a la fecha que los partidos políticos se desistan de las quejas interpuestas contra sus adversarios. Respecto al debate sobre la desaparición de los soples, que es el capítulo que se refiere a los institutos electorales de los estados, de este modelo de administración electoral híbrido, al que llama federalismo electoral, el caso de los soples, como se nos ha denominado, señala que en primera instancia el argumento central era la desconfianza a su imparcialidad. Sin embargo, él menciona que existen datos duros que demuestran que la democratización en México fue un proceso que empezó con una ola de alternancias producidas en las elecciones de las entidades federativas, en procesos organizados justamente por autoridades electorales. En este capítulo también describe todas las atribuciones que nos corresponden desde la reforma de 2014 al INE y a los soples, las funciones que se les quitaron a cada, que se les quitaron a cada autoridad electoral, y todas las que se le dieron a la Autoridad Nacional Electoral. La democracia prueba elecciones en la era de la posverdad es pues un libro que puede abordarse desde distintas perspectivas. Es en primera instancia un texto que narra, explica y ahonda en el entramado de la organización de las elecciones de 2018 con sus dificultades y resultados, ofreciendo datos de primera mano que resultan, a mí eso es lo que me parece más enriquecedor de esta obra, difíciles de encontrar todos juntos en un solo documento. Datos, estadísticas, tablas del proceso electoral 2018, pero también de otros procesos electorales
con la vista puesta en elecciones en el pasado, lo que nos permiten dimensionarlo muy objetivamente. En su faceta didáctica, el libro se percibe como un esfuerzo por exponer el proceso histórico que dio origen y estimuló el desarrollo de las instituciones y procedimientos electorales en México. Desde un punto de vista internacional, nos da oportunidad de percatarnos de la peculiaridad y amplitud de nuestro sistema electoral en el contexto de las demás naciones del mundo, pues estamos de repente tan inmersos en nuestra realidad inmediata que no percibimos el carácter sui generis de este diseño electoral en nuestro país, construido desgraciadamente en base a la desconfianza. Sobre todo, el libro es una vehemente y franca defensa de la democracia y sus instituciones. Trata de combatir la desinformación que se tiene de cómo se llevan a cabo todos los procedimientos por las autoridades electorales administrativas. Me permito cerrar finalmente, una disculpa por extenderme el tiempo, con una de las reflexiones finales, la cual comparto totalmente. Mucho esfuerzo costó a distintas generaciones de mexicanos conseguir la celebración de elecciones genuinas, que los comicios sean organizados por una autoridad autónoma e independiente del gobierno y de las fuerzas políticas. Fue un triunfo democrático que, a su vez, da lugar a la reproducción de la democracia. No podemos darnos el lujo de denunciar a su defensa. Muchas gracias. Una pregunta que considero pertinente es, bueno, ¿y por qué hay que leer este libro? ¿No? El autor de este libro, Ciro Murayama, es egresado de la Facultad de la Escuela de Economía de la UNAM, donde ha habido grandes intelectuales como Arnaldo Córdoba, como Rolando Cordera, como Ifigenia Martínez, como José Luis Ezeña. Y bueno, ese grupo, sacando a José Luis Ezeña, son los que formaron aquello que se llamó Movimiento de Acción Popular y que hoy algunos de ellos se expresan a través de ese Centro de Estudios de la Transición Democrática. Yo caracterizo la legislatura 52 federal como la legislatura en la que la izquierda brilló más, con los mejores intelectuales. La legislatura más brillante de la izquierda para mí es la 52, con Rolando Cordera, con Arnaldo Córdoba, con Arturo Waley, con Antonio Gersenson y creo que también con Arnoldo Martínez, si no mal recuerdo. Y entonces este libro está muy ligado a ese grupo, a Arnaldo Córdoba y a José Goldenberg. ¿Por qué menciono a José Goldenberg? Bueno, pues porque el autor de este libro estuvo trabajando como asesor de José Goldenberg cuando José Goldenberg estuvo al frente del IFE, al igual que el actual presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianello. O sea, esa creo que es la formación, el grupo en el cual él se ha circunscrito desde mi punto de vista. Y hay que leer este libro porque el autor es polémico. Hace unos días en Twitter con otro egresado de la Escuela de Economía daba su punto de vista con Pablo Gómez. Y también hay que leerlo porque hace unos 2 meses más o menos sacó un artículo bastante interesante en la revista Nexos. El artículo en la revista Nexos habla, yo lo leí en su momento, habla de una preocupación que el autor tiene, que el autor del libro tiene y que la expresa en el capítulo 1 del libro. Nuestro sistema electoral, que es una copia del alemán, ha venido teniendo rectificaciones. Actualmente el partido mayoritario se sobrerepresenta en un 8%,
lo dice el autor, lo dicen las leyes, pero el autor menciona algo en ese artículo de nexos y en el libro también tiene que ver los convenios de coalición. Y esa es una preocupación que él tiene y que la tengo yo también, porque siempre nos hemos preocupado para que nuestros votos estén representados en curules, que haya esa transformación, ni uno más ni uno menos. Y desde el punto de vista del autor, el grupo parlamentario de Morena está sobre representado. Esa es una preocupación que él expresa en el libro y en su artículo de nexos. Pero aparte tiene otra preocupación que desde mi punto de vista es mucho más profunda y que yo también la comparto. Esta. La Alemania de Friedrich Ebert, la Alemania de Weimar, cambió a los poquitos años, en el 1933, con Hitler. Vámonos. La democracia no es lineal. Y la izquierda siempre recordamos que la izquierda no es lineal cuando en Chile el presidente Salvador Allende gana un proceso electoral y a los pocos años Nixon y su secretario de Relaciones Exteriores Kissinger dan un golpe de Estado. Se fue para atrás. Y tampoco la democracia es lineal. Aquí ganó Madero con votos y a los poquitos años tuvimos a Huerta. Esta es una preocupación que está presente y que la expresa nítidamente en ese artículo de Nexos y en el epílogo de este libro. Lo que tenemos puede tener un retroceso, sí puede tenerlo, si no hacemos las cosas bien. Y él expresa sus preocupaciones en dos sentidos. Bueno, un señor que hoy recorre Sinaloa ha dicho que no va a aparecer en las boletas en el 2021, sino meses posteriores. Y entonces una preocupación del autor creo que se va desvaneciendo, por lo menos así la veo yo, ¿no? Entonces por eso hay que leer este libro, porque este libro tiene, a quien le gustan las gráficas y los cuadros estadísticos, es rico. No había visto otro libro con tantas gráficas y cuadros estadísticos, más que uno que sacó la Fundación Rosenbluth en 1988 sobre esa elección. Es rico este libro en eso. Yo creo que estas son las razones. Él tiene preocupaciones porque la democracia, los órganos autónomos, no se respetan algunas cosas, y él mismo nos los dice también. Pues hay órganos que quieren más recursos y ya están peleando sus recursos. El propio INE lo hizo y seguramente lo va a volver a hacer. Y eso que él expresa que pasa en México pasa también en Sinaloa. Aquí en Sinaloa hay organismos que se van a acercar al Congreso porque seguramente el presupuesto que se les asigna desde el Ejecutivo pues no les va a gustar, entonces viene esa parte. De todo esto habla este libro, pues por eso hay que leer este libro. Egresado de la Universidad de Madrid con doctorado, él forma parte del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. En la reseña que me pasaron no hablaba de Nexos, pero él también escribe en la revista Nexos. Tengo ventajas sobre él porque yo lo conozco más a él que él a mí. O sea, creo. Y entonces con mucho gusto le cedemos la palabra al autor del libro. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Quiero empezar agradeciendo justamente a la presidenta del Instituto Electoral de Sinaloa, la maestra Carla, por su convocatoria, por su invitación, Carla Pedraza, por haberme dado la oportunidad de conversar en este panel, además con Jorge Luis Ruelas, el vocal ejecutivo del INE, compañero de trabajo nuestro, con
Rigoberto Campo, que como él ya refería, hemos tenido la oportunidad de coincidir en distintos espacios profesionales. Hace más de 15 años yo visité Culiacán la primera vez cuando él era autoridad electoral. Tuvimos varias actividades y en un receso mandó a que me hicieran un tour por Culiacán. Conocí la Capilla del Santo y otros lugares que a él le parecía que era pertinente que yo conociera. No se me olvida. Y también usted me llevó, fíjese, pues sí, fue muy interesante, no se me ha olvidado. Y siempre desde entonces regreso con mucho gusto y también pues por tener el gusto de que esté moderando este encuentro el maestro Ríos, que pues tiene una historia política de larga trayectoria y una excelente memoria, porque además pues nos ha recordado a muy queridos profesores y luchadores por la democracia en México. Y es en buena medida el libro producto, es un reconocimiento a toda la gente, en su enorme mayoría desconocida, que ha hecho posible uno de los cambios más profundos de la sociedad mexicana en los últimos años. Yo escribí el libro al calor del proceso electoral, empecé con la idea y concluyendo las elecciones la reafirmé, de que era muy importante no dejar en el olvido lo que había ocurrido, porque justo como sociedad habíamos pasado una carrera de obstáculos muy fuerte, una prueba, la mayor prueba democrática electoral hasta el momento, que fue la elección de 2018. Nunca tanta gente había sido convocada a votar por tantos cargos de elección popular el mismo día y las cosas salieron francamente bien. Pero eso no fue una casualidad ni fue un accidente. Que en una sociedad tan profundamente insatisfecha con la democracia y tan profundamente desconfiada hacia las instituciones públicas, hubiésemos tenido una jornada electoral ejemplar, se debió a una construcción de décadas. En efecto, la democracia no fue una aparición, fue una construcción. Y de hecho, yo sostengo que fue la preexistencia de la democracia la que hizo posible el resultado, y no que el resultado nos convirtió en democráticos. De hecho, la primera alternancia en la presidencia la habíamos vivido 18 años antes. Y si uno echa la vista atrás a 1988 y a los retos que tenía nuestro país entonces, quizá la única asignatura que como sociedad hemos resuelto bien sea la electoral, donde pasamos de la noche a la mañana, donde dejamos atrás vicios, atropellos a los derechos, y hoy tenemos un sistema electoral que permite el fin último de las elecciones, que es que de manera pacífica la ciudadanía decida quién la gobierna y quién la representa. O para decirlo en términos de Weber, que sea posible deshacernos de malos gobiernos sin derramamiento de sangre. Y eso ocurre una y otra vez. En las elecciones a las gubernaturas tenemos entre 2015 y 2018, con las últimas elecciones, 2019, las últimas elecciones que tuvimos en Baja California y en Puebla, pues tenemos prácticamente 68% de alternancias, es decir, hay el doble de probabilidad de ganar una elección postulándose desde la oposición, desde las oposiciones, que desde el gobierno.
Lo mismo ocurre en las elecciones municipales. Venimos de años de tener en el Congreso gobierno dividido, es decir, sin que el presidente pudiera por sí mismo tomar las decisiones. Eso cambió a partir de 2018 en buena medida por problemas que padece nuestra legislación y que permiten que, si bien se respeta el voto en las urnas y en los cómputos, su traducción en asientos parlamentarios se distorsione, porque la coalición que ahora gobierna, y que gobierna porque la gente le dio el gobierno con toda claridad, si bien obtuvo el 53% de los votos a la presidencia, obtuvo el 43% de los votos al Congreso. Es decir, la oposición o las oposiciones lograron el 57% de los votos. Era mayoría. Esa mayoría electoral se volvió minoría parlamentaria. Bueno, pero ¿qué tenemos entonces? Un conjunto de cambios que no se deben a un solo partido, tampoco a una institución, no se deben menos a una persona, se deben a un proceso muy vasto. Ya lo recordaba el maestro Ríos, la formación de sindicatos universitarios, de publicaciones, de partidos políticos que estaban en el margen, que apenas conseguían una docena de legisladores, pero que por la calidad de su trabajo fueron expandiendo su influencia. Todo aquello, la manera en que los medios de comunicación fueron volviéndose más permeables a la pluralidad y dejaron de ser obedientes a una sola figura, la del presidente. Todas esas luchas, todos esos procesos están detrás del enorme vuelco democrático que ha vivido nuestro país. Lo primero entonces que yo trato de hacer es una explicación que me parece de justicia elemental a una construcción colectiva y a un logro colectivo, que es: dejamos atrás el sistema político autoritario de partido hegemónico gracias a la fuerza del voto y a tener elecciones limpias. Eso no empezó en 2018. Ahora, en 2018, ¿dónde estuvieron las claves de la elección? En esas reglas y en esas instituciones construidas desde antes. Y por eso hago un recuento de los pilares de las elecciones auténticas: padrón electoral confiable, ciudadanos que votan y que cuentan los votos, acceso equitativo a los medios de comunicación, financiamiento público que permite un piso de equidad y la fiscalización alrededor de los recursos, cómo hay una puerta abierta en nuestro sistema de partidos para que quien no se reconoce en las opciones existentes pueda participar. De hecho, Morena hace 6 años no existía y hoy nos gobierna precisamente porque hay una puerta abierta para que lleguen nuevas fuerzas. Ahora, es una puerta giratoria porque también hay otras que deben salir si el voto de los ciudadanos no les respalda. Ahí cuento un caso un poco sui generis, en el cual tuvimos la resurrección de un partido que había perdido su registro en las elecciones de 2015 y que, gracias a interpretaciones que yo no comparto del Tribunal Electoral, se le dio la oportunidad de que en una elección distrital extraordinaria tuviera los votos que le hacían falta. Otros partidos no registraron candidatos, hubo una adhesión sorprendente alrededor del partido que había perdido su registro y por eso volvió a la boleta electoral. Hablo de la importancia de la justicia electoral, si bien discuto algunos de los fallos que me parece han lesionado las reglas del juego. Señalo la venturosa novedad de los candidatos independientes sin dejar de apuntar que no
por llamarse candidatos independientes, son políticos más honrados. Recibimos millones de firmas falsas y esa es otra manera de querer distorsionar la voluntad popular. Es decir, que la política no es un juego de arcángeles, no pretendo eso, pero que tenemos las reglas y las instituciones para garantizar que el voto y la voluntad ciudadana sea la que defina quién ocupa todos y cada uno de los puestos de gobierno y de representación en el país. Dicho esto, haciendo el recuento de nuestros activos como sociedad, también quiero compartir con ustedes que yo no escribí el libro desde la satisfacción por lo que hemos hecho, sino más bien desde la preocupación por lo que podemos perder. Porque en efecto, como ya se ha dicho, siguen delante de nosotros los viejos problemas de la desigualdad y la pobreza, de la corrupción con su derivada la impunidad que permite la reproducción de la corrupción, y algo que no era un gran problema nacional, al menos de la magnitud que ahora tenemos cuando empezó la transición, que era la inseguridad pública que lacera la vida cotidiana en nuestro país. Bueno, con esos problemas tan graves enfrente, es normal que la desafección por la democracia se expanda. Es más, yo diría, ¿cómo la gente va a estar satisfecha? Ni que fuéramos masoquistas. Pero el riesgo es creer que puede haber atajos y que prescindiendo de lo que hemos ganado en términos de derechos políticos, pudiéramos resolver los otros problemas. Y yo creo que no va a ser asfixiando el ecosistema democrático como vamos a resolver los problemas sociales o de seguridad. No va a ser limitando las posibilidades de expresión y de representación de las minorías, porque recordemos que la democracia es el único sistema que está pensado para la coexistencia de los distintos. En el autoritarismo hay un poderoso que dice representar al pueblo y ser la única voz legítima del pueblo, y todo lo que desentone con él está traicionando al pueblo. Bueno, esas voces preocupantes las podemos ver en Estados Unidos, en Brasil, en Polonia, en Filipinas, en fin, no muy lejos. La idea de que toda crítica es la representación de intereses aviesos, de que los medios de comunicación que no aplauden están portando una vez más intereses inconfesables, la idea de que el Congreso y su pluralidad son un estorbo para las decisiones. Bueno, pues toda esa retórica del autoritarismo está emergiendo en nuestro tiempo. Y es una retórica que puede carcomer la conquista de derechos políticos que tantos años nos logró edificar. Y yo digo que tenemos una democracia electoral. Sí, pues es que no hay democracia que no sea electoral. Por ahí empieza el Estado de Derecho, por el respeto al voto. Si ni siquiera se respeta el sufragio, y ya lo estamos viendo en Baja California, ni siquiera el periodo de gobierno se quiere respetar. Si un gobernante no es capaz de respetar el tiempo por el que recibió el mandato popular, pues ya me imagino qué hará con las demás leyes y obligaciones que tenga. Es que la democracia no ha sido el estado natural de las cosas de la República. En los 2 siglos que tenemos como nación independiente, apenas hemos hilvanado 2 décadas de renovación de los poderes totalmente democrática. Es una excentricidad de nuestra historia. Y por eso, porque es algo raro,
y frágil, hay que cuidarlo. Entonces, este libro es un recuento de lo que hemos hecho bien, pero sobre todo es un llamado de atención a lo que construyeron generaciones de mexicanos y mexicanas en muy distintos frentes y que no nos podemos dar el lujo de echar por la borda. Es, desde ese punto de vista, pues un libro que yo hubiera querido escribir solo desde el recuento de lo bien hecho, pero lo que me llevó a culminarlo es sobre todo la preocupación de lo que podemos perder. No perdamos la memoria, y en la medida en que no perdamos la memoria de lo que hemos hecho, sabremos a dónde vamos. Somos como sociedad, pues yo creo ahí como un individuo, quizá una de las enfermedades más tristes que pueda tener una persona es el Alzheimer, que no sepa ni quién ha sido, ni quién es, ni a dónde va. Bueno, pues combatamos el Alzheimer colectivo, y yo lo que pongo, mi grano de arena, son estas páginas. Muchísimas gracias por acompañarme. Gracias. Muy bien. Abrimos la ronda de preguntas. Nos han llegado 3. La primera, consejero Ciro, ¿qué se lleva de su experiencia como consejero del INE? Segunda pregunta, ¿qué futuro le ve a la democracia en México? Y tercera pregunta es la siguiente. El título del libro indica 3 momentos de la democracia en las elecciones que parten, supongo, del presente hacia el pasado. 2 puntos. La posverdad, la verdad y antes de la verdad, y se interroga. Este último momento lo debiéramos extender como elecciones en la era de la mentira. Se cierra la interrogante. En este contexto, luego viene la interrogación, ¿cómo han sido las elecciones y la democracia en estos 3 momentos? Se cierra la interrogante y se abre otro. ¿Lo podríamos identificar en su tiempo cronológicamente? Esa es la pregunta. Estas son las 3 preguntas del público. Les agradezco mucho. Empiezo por esta última. ¿Cómo han sido las elecciones? Bueno, nosotros venimos de largos años, aquellos años de la fundación de movimientos, sindicatos y demás, donde las elecciones eran un ritual con ganadores y perdedores predeterminados. Todo el mundo sabía quién iba a ganar y quién iba a perder antes, incluso de que se supieran los nombres de los candidatos. No eran elecciones auténticas, eso es lo primero que yo diría. En segundo lugar, ¿qué tenemos? Pues elecciones altamente competidas que mantienen quizá la máxima de que la única incertidumbre es el resultado, pero dan certeza en todo lo demás. Ahora, en 2018 tuvimos una elección con resultado muy holgado de diferencia, pero eso no necesariamente va a ocurrir siempre. Y este libro también quiere aportar a decir, cuando volvamos a tener un proceso electoral y empiece la natural efervescencia, hay que volver a construir, a sostener la casa en los pilares clave que nos dan garantía de esos procesos. Padrón electoral confiable, electoral autónoma y vigilada por los partidos, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué el subtítulo de la posverdad? Porque estamos en una época en donde las mentiras, las medias verdades, la información falsa corre a través de las redes sociales y acaba a veces volviéndose pues algo creíble.
Y yo creo que eso es la renuncia a cualquier conversación racional e inteligente. Suelo contar que la noche previa a la elección del 1 de julio de 2018 estaba yo en un programa de Televisa, ahí respondiendo con muchos teléfonos abiertos a las dudas de la gente, y el 80% de las llamadas tenían que ver con esta especie que corrió en las redes sociales de que si se iba a el marcador de la boleta electoral iba a permitir que si uno marcaba un emblema, ya que metía el voto a la urna, se esfumaba y aparecía en el emblema de otro partido como si Harry Potter estuviera ahí adentro. Bueno, pues era pura superchería, pero estaba instalada. Entonces, frente a eso, ¿qué quiero ofrecer? Datos, datos y datos. No aspiro a que mis tesis se compartan, pero sí quiero que se rebatan con datos. Y los datos no son los de cada quien, yo tengo otros datos. No, son los que son públicos y verificables una y otra vez. Ahora, ¿cuál es el futuro de la democracia en México? Pues es algo que nadie conoce, pero creo que sí podemos decir que hay peligros inminentes y que hay cosas irrenunciables, y en la medida en que cuidemos lo que hemos sabido hacer bien, vamos a tener un mañana democrático. Pero si permitimos que lo que son los pilares, los cimientos de nuestra convivencia colectiva como sociedad diversa y plural se desmonten, pues se desmontarán nuestras libertades. Es decir, ¿cuál es el futuro? Pues el que construyamos. No hay de otra. ¿Y qué experiencia me llevo del INE? Pues una enorme satisfacción de trabajar en una institución con funcionarios ejemplares, y pues creo que ha sido la mayor responsabilidad que he tenido, que tendré, y pues en parte agradeciendo esa oportunidad he escrito este libro para dejar testimonio de la riqueza que implica trabajar en una institución al servicio de los derechos político-electorales de la gente. Pues muchas gracias de nuevo por escuchar. Muy gracias. Con estas 3 preguntas damos por concluido este evento. A ver, David Lizárraga. A pesar, no conozco el libro, pero no escucho en comentarios la aportación de actores de la oposición que, a pesar de haber sido fraudados el 88 y el 2006, siguieron insistiendo en la participación pacífica y electoral. ¿Memoria selectiva? Pregunto. Bueno, usted lo dice, no he leído el libro, léalo. Déjeme, consejero. Bueno. Maestro, a nuestro querido David, el rector de la universidad, es jefe mío, está una serie de datos, como lo dijo, en el que hay una radiografía de 94, 2000, 2006, inclusive algo que es muy importante y que lo mencionó tanto la maestra Carla como el doctor Murayama, la situación del conteo rápido de no haber sido dado a conocer en 2006, que produjo cambios legislativos para poder hacer transparente la situación. Entonces, cuando lo lea, encontrará los datos y el dibujo de la construcción institucional de esos actores que hoy, afortunadamente, con el respeto del voto y que cada voto cuente un voto, son autoridades, como lo estoy seguro pasará el 2021, el 2024, seculam seculorum. Muchas gracias. Pues con esto damos por concluido este evento. Los invitamos al fondo, se encuentra el libro y aquí está el autor del libro para
Así es, los Gracias, invitamos por a favor. todos y a todas, les agradecemos principalmente que hayan estado con nosotros y que hayan venido, bueno, esta presentación de este libro, La democracia a prueba en la era de la posverdad, que está allá atrás, disponible para todos ustedes a un precio de 250 pesos y los va a firmar, entrega el presente reconocimiento al doctor Ciro Murayama Rendón por la presentación de su libro La democracia a prueba, elecciones en la era de la posverdad. Un fuerte aplauso, por favor, para el doctor. Agradecerle de nueva cuenta que haya estado aquí con nosotros en Sinaloa, reiterarle que siempre es bienvenido y bueno, a todos los que nos acompañaron en esta mesa, al doctor Rigoberto Ocampo Alcántar, licenciado Jorge Luis Ruelas Miranda, maestro José Antonio Ríos Rojo como moderador y la maestra Carla Gabriela Peraza Zazueta como anfitriona. Y muchísimas gracias a todos ustedes. A nombre del Instituto Estatal Electoral del Estado de Sinaloa, les damos las gracias por su valiosa asistencia, que tengan una muy bonita tarde, muy buen provecho y queremos recordarles que el próximo lunes 14 de octubre los esperamos en el foro La participación de la mujer a 66 años del voto femenino. Todas las mujeres que nos acompañan las esperamos y por supuesto también los hombres, es una parte muy importante de la historia y del avance por supuesto de la democracia en nuestro país. Este próximo 14 de octubre a las 11 de la mañana en el Salón Constituyentes del Congreso del Estado de Sinaloa, un evento organizado en coordinación por el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa y el Congreso del Estado. Los esperamos a todas y a todos este próximo lunes a las 11 de la mañana en este foro, La participación de la mujer a 66 años del voto femenino. Pues muchísimas gracias, espero que hayan disfrutado esta mañana y pues para quien preguntó y no ha leído el libro, ahí está disponible en la entrada de este recinto, lo pueden adquirir y aprovechar para que se los firme el doctor y pues tomarse la fotografía con él. Sin duda vale la pena tener ese libro en nuestra biblioteca. Que tengan una muy bonita tarde, buen provecho a todos y nos vemos en la próxima.